Buenas tardes, Mariana, bienvenida. Talía también, muy bienvenida. Buenas tardes, qué bueno que están por aquí. Vamos a charlar hoy de un tema muy interesante, así que les pido de una buena vez, iniciando, que si tienen amigas, familiares que les interese saber sobre cáncer de mama, invítenlas. Tenemos oportunidad, compártanle la invitación, compártanle este live, que va a estar muy interesante. Vamos a tener aquí un experto, el doctor Juan Pablo Molina, colombiano, paisa, parce, y vamos a platicar un buen rato. Va a haber mucha oportunidad de que ustedes nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas. Nena, ¿cómo está? Bienvenida, nena, qué bueno que llegó por aquí. Eh, Estoy queriendo saludar a Mariana, pero no me deja el sistema. Aquí de repente se pone difícil el celular. Talía, bienvenida. ¿De dónde nos saludan? Nena es de acá de México. ¿De dónde nos saluda Talía? Mariana. Buenas tardes, Mariana Ábrego. Muy bienvenida. Bien, mientras se conecta el doctor, permítanme, el doctor, ya está por aquí, el doctor Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Hola, Pablo? Víctor. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Todo muy bien? ¿Y tú? No, bien, encantado con la invitación aquí. Estoy felices de compartir un rato este tema tan importante. Sí, muy importante, muy valioso. Muchas gracias. No, no, a ustedes por la invitación. Gracias, Carolina, ya está por aquí. De repente me oigo un poquito de eco. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Tú me escuchas bien, Juan Sí, Pablo? se oye bien. Perfecto. Bueno, mientras sea solamente de mi lado, no hay ningún problema. Bien, si les parece, en lo que se van uniendo las amigas, los amigos, tenemos oportunidad, les decía, de que vayan invitando a sus contactos, a sus familiares a esta charla. Les platico brevemente de esta iniciativa, de esta plataforma educativa internacional en la que estamos participando ya 52 personas, Juan Pablo, de diferentes áreas de la salud, principalmente ginecólogos, pero también expertos en nutrición, psicólogos, sexólogos, la mayoría mujeres, por cierto. También personas que manejan en la especialidad de la dermatología, cirugía plástica, una doctora en ciencias químicas que nos acompaña, Carolina Jasso. Sí se escucha eco, sí. No puedo quitar el, este, el Yo audífono, el no siento micrófono, eco. porque se corta, porque se corta. Voy a tener que dejarlo así. Espero que ahorita mejore. Yo no siento eco. El mejor de todos. Ya le empezaron a llegar las porras aquí, la barra. Entonces, tenemos un grupo nutrido de especialidades que nos acompañan, y ahora también Juan Pablo, que nos acompaña desde Colombia. Y yo te pediría, Juan Pablo, además de darte la bienvenida y agradecerte por este tiempo, por esta atención, que nos cuentes de tu formación profesional, de tu formación académica, de tu experiencia profesional. Platícanos, por favor, te escuchamos. Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, yo soy mastólogo, cirujano de seno y tejidos blandos. Les cuento pues a qué se dedica la mastología. Nosotros realmente lo que hacemos es enfocarnos en la patología benigna y maligna de la mama. Eh, en nuestro país, en Colombia, nuestra especialidad se llama mama y tejidos blandos, porque en Ok, tejidos blandos incluimos melanomas, sarcomas, otros tumores de piel como el carcinoma escamocelular. Pero realmente pues el más frecuente, como tú sabes, es el cáncer de mama pues dedico mi vida a eso. Mi primera especialidad es cirugía general y como fellow o como segunda especialidad pues hice el tema de cirugía de seno y tejidos blandos, cirugía oncológica de seno y tejidos blandos, en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. ok. Y bueno, ya llevo más de 7 años en el tema y pues ha sido muy gratificante. Hemos visto cómo esta historia natural de la enfermedad del cáncer de mama ha venido mejorando el pronóstico de nuestros pacientes. Con todo este tema de detección temprana, realmente hemos visto que sí se impacta en la supervivencia de nuestros pacientes
y bueno, precisamente por eso era que queríamos hacer este en vivo de este tema tan importante y saber en qué estamos luego de la pandemia. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, amigas, váyanla preparando, es el momento. Tenemos aquí enfrente al experto, es el momento ideal para que compartan estas dudas, estas preguntas, estas inquietudes. Juan Pablo, pues para abrir boca, eh, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Es una sola enfermedad o hay varios tipos de enfermedades? ¿Y cómo es que se comporta en Latinoamérica con respecto al resto del mundo? ¿Tenemos alguna diferencia? ¿Nos comportamos igual también? Sí, mira, qué bueno que lo preguntes porque a uno le dicen, venga, pero ¿cómo así que usted se dedica solo al cáncer de mama? Pero eso es una bobada, una sola enfermedad. Y realmente es que es una patología bastante compleja. Tenemos más de 9 subtipos de moleculares de cáncer de mama y cada uno se comporta de manera diferente. Muchos tienen que ver con la edad de las pacientes, algunos tienen alguna relación genética. Los tumores nosotros siempre los abordamos desde los estadios clínicos y de eso dependen los tratamientos. Entonces los estadios tempranos muchas veces hoy en día requieren cirugía, radioterapia, algunos no llevan quimioterapia, se han cambiado algunos paradigmas, pero definitivamente lo que más impacta en la supervivencia de nuestros pacientes es la detección temprana y que Perfecto. una vez se detecte se haga lo que se tiene que hacer y de la mejor manera y con la mejor tecnología posible y con el grupo médico y humano adecuado. Entonces, ¿qué otra cosa es súper importante y por qué es importante hablar hoy en día de qué ha pasado luego de la pandemia? El cáncer de mama era el primero en incidencia de mortalidad antes de la pandemia y ahorita que estuve revisando el tema precisamente para este en vivo encuentro que por supuesto sigue siendo el primero en incidencia y mortalidad en todos los países de Latinoamérica. Y eso es, obviamente es preocupante. Y lo más preocupante es lo que les quiero comentar a lo largo del envío y por qué tenemos que volver a enfocarnos para volver a mejorar esas estrategias de detección temprana. Perfecto. Juan Pablo, ¿cuáles son, perdón, me dicen que no me escuchan bien, que se escucha mal mi voz, yo también me la escucho mal, pero lo más importante es que a ti te escuchen bien, que tú escuches mi pregunta. ¿Cuáles serían o cuáles son los factores de riesgo más importantes para cáncer de mama? Bueno, a diferencia de otros tipos de cánceres a los cuales les podemos atribuir algunos estilos de vida no saludables como el tabaquismo, el alcoholismo, algunas otras cosas, encontramos que la mayoría de nuestras pacientes son pacientes sanas. Entonces, hay un factor de riesgo que es muy importante, que es el factor de riesgo hereditario, pero que equivale solo al 15% de todos los casos de cáncer de mama. Entonces, nosotros siempre que estamos indagando en la historia de nuestras pacientes, siempre les preguntamos si tienen historia familiar. Esa historia familiar es que sea una historia realmente fuerte, que sea en primer grado. No sirve que le digan a uno, no, es que mi prima, que la prima del vecino, no, tiene que ser que su madre o sus tíos más cercanos tengan cáncer de mama y sobre todo el antecedente más importante es que sean diagnosticadas antes de los 50 años, esos familiares. Hay otros factores de riesgo propios de la paciente que también se han nombrado como la obesidad. La obesidad definitivamente sí aumenta un poco el riesgo para cáncer de mama. El tema de no haber lactado, sí se considera que la lactancia es un efecto protector para el cáncer de mama, pero no lo excluye. Tengo Ok, pacientes que me dicen, no, yo dejé de hacerme mamografías y no me volví a hacer porque me dijeron que como había lactado no me va a dar cáncer de mama nunca. Y obviamente pues eso no es así, y sí protege un poco, pero pues digamos que todo esto no excluye de que vayan a tener una enfermedad como estas. Como ustedes saben es súper frecuente, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres en el transcurso de su vida va a tener cáncer de mama. Entonces, sí hay muchos factores de riesgo, pero digamos, teniendo un estilo de vida saludable y todos los disminuimos un poco, pero no los llevamos nunca a cero. Entonces es importante el tema de hablar mejor de detección temprana para cáncer de mama más que prevención.
Ok, porque realmente es difícil hablar de prevención en cáncer de mama, como que yo le diga, no, mire, es que si usted come muy saludable no le va a dar cáncer, o si usted hace una maratón y hace mucho ejercicio y usted hace 3 horas de gimnasia al día no le va a dar. No, nosotros siempre promulgamos que los estilos de vida saludables son muy importantes, pero nada de eso les va a excluir el tema de presentar un cáncer de mama. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta pues todas las estrategias que nosotros tenemos de tamizaje, como el autoexamen, la mamografía cuando corresponde y la visita pues con el mastólogo o con su médico de cabecera una vez al año. Eso es súper importante. perfecto. Juan Pablo, ¿qué tan importante es el autoexamen mamario y en qué momento iniciarlo? ¿Alguien en especial que lo debe iniciar más temprano que otras? Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, mira, el autoexamen solo se ha demostrado que no mejora la mortalidad. ¿Cuándo sirve? Cuando aparte del autoexamen la paciente consulta. O sea, suena ridículo, pero hay pacientes que sienten algo en el seno y no dicen nada. Dicen, no, pues qué susto, qué tal que yo vaya y consulte y preciso sea cáncer. O que pues no se saben hacer el autoexamen, entonces finalmente pues no resulta siendo una estrategia que funcione. Pero cuando hacemos el autoexamen, consultamos con el especialista, hacemos la mamografía y los estudios de tamizaje cuando corresponde, definitivamente sí funciona. Nosotros lo recomendamos desde los 30 años, pero realmente las mujeres deben empezar a hacerlo a los 20. Y eso sirve como De acuerdo. autoconocimiento. Cuando una mujer conoce su cuerpo, conoce sus senos, apenas hay algo diferente, hay algo raro, ella sabe que no es normal y puede ir a consultar a tiempo. Tampoco es que sea fácil hacer el autoexamen. Nosotros todos enseñamos a hacerlo y les decimos, mire, hágase el autoexamen cada mes. Si usted tiene la menstruación, intente hacerlo 5 días después de la menstruación. Si usted es menopáusica, coja el mismo día del mes cada que le corresponda. Pero a la hora de explicar el autoexamen, todas las pacientes o la mayoría quedan perdidas. Y dicen, no, pero es que yo siento una cantidad de bolitas, no, pero es que qué angustia, no, pero si en la ducha, si en el espejo, si en la cama. Yo creo que nos falta un poco de pedagogía. Yo Sí. estoy intentando como una especie de plataforma interactiva para el autoexamen, para que sea un paso a paso, que las pacientes puedan seguir y sea más como amigable para ellas el tema del autoexamen y casi que si tienen alguna pregunta la puedan hacer en tiempo real. Entonces el autoexamen la recomendamos en todas las mujeres prácticamente desde los 20 años en adelante. Si tienen factores de riesgo, además del autoexamen tienen que tener en cuenta que si los factores de riesgo son altísimos o hay una mutación genética conocida en la familia, desde una edad muy temprana debe estar en manos de un mastólogo, Ok. porque esas pacientes tienen que tener, digamos, un screening muy diferente. Muy bien. Nos preguntan, Juan Pablo, ¿por qué una mujer con cáncer de mama no puede recibir reemplazo hormonal? Bueno, con cáncer de mama obviamente está contraindicado. Eh, Se ha satanizado mucho el tema de la terapia de reemplazo hormonal, tú que eres ginecólogo pues lo sabes, pero realmente la contraindicación absoluta es obviamente que tenga un cáncer de mama, que tengan biopsias con atipias, que tenga antecedente familiar en primer grado 1 o 2 y que sea fuerte, o que haya por supuesto una mutación en la familia. Cuando no hay esos factores de riesgo tan fuertes, nosotros no la contraindicamos. Pero realmente a los mastólogos no nos gusta mucho la terapia de reemplazo hormonal, pero pues es que a ustedes como ginecólogos y a las pacientes también les toca lidiar con todos Los los bolsones. síntomas de la menopausia que son tan severos y pues realmente en algunas ocasiones está completamente indicado y pues tampoco es satanizarlo así, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? No se va a escuchar bien, pero voy a tratar. La terapia de reemplazo hormonal efectivamente es muy valiosa para controlar los síntomas tan molestos de la menopausia y para mejorar la calidad de vida. Pero tenemos que hacer un análisis muy preciso, muy específico de las personas que son las mejores candidatas para recibir la terapia, de las que no deberían recibirlo porque son de alto riesgo y después tener una vigilancia muy estrecha de ellas. Claro. ¿Sí?
Bien, en ese mismo tenor, Juan Pablo, las hormonas de los anticonceptivos, ¿hasta qué punto son importantes para el origen de un cáncer de mama? Si hay alguno en especial que sea de mayor riesgo y el tiempo, el factor tiempo, ¿cómo juega aquí? Sí, mira, en cuanto a los anticonceptivos, la evidencia no es tan clara. Realmente la mayoría de los estudios no muestran que haya un aumento del riesgo para cáncer de mama, pero sí tenemos precaución en esas pacientes de alto riesgo, en esas pacientes que tengan atipias o una carga familiar muy fuerte, pues siempre vamos a recomendar que si como anticonceptivos más los de barrera o incluso este dispositivo que es Mirena, que es más como a nivel local y no es tan sistémico. Lo que sí nosotros procuramos es que hay pacientes que tienen mucha tendencia a formar fibroadenomas y quistes, y lo que sí hemos visto es que aumenta el riesgo con los inyectables y con los dispositivos de las pilas y los intradérmicos. Parece que la dosis es un poco más alta, y por supuesto siempre recomendamos que si son anticonceptivos orales que tengan microdosis de levonorgestrel, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, otra pregunta, ahora que mencionabas fibroadenomas o quistes mamarios, ¿estas lesiones se consideran factores de riesgo para cáncer de mama? ¿Se van a convertir, se pueden convertir en cáncer? No, realmente no. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la categorización de los nódulos, ¿sí? El 80% de los nódulos palpables son benignos, y eso es importante que las pacientes lo sepan porque también existe el tema de la cancerofobia. Incluso con todo esto que hacemos y con, por ejemplo, el en vivo de hoy, muchas esta noche van a ir a hacerse el autoexamen y se van a llenar de angustia porque van a sentir una cantidad de cosas, y si se siente un nódulo van a pensar que tienen cáncer y no van a dormir y van a tener una ansiedad impresionante. Entonces, lo primero es comentarles pues, que el 80% de esos nódulos palpables son benignos, pero para saber que son benignos, nosotros tenemos que hacer un muy buen examen clínico, Claro. una buena historia clínica, revisar con ecografía, con mamografía, con los estudios que correspondan, y determinar si esa lesión es quística o sólida. Eso es lo primero. Si es una lesión quística, digamos que son muy frecuentes. Yo podría decir que todas las mujeres, o por lo menos el 90% de las mujeres, han tenido quistes a lo largo de su vida, que son unas lesiones que son como unas bombitas de agua, ¿sí? Si yo les muestro aquí un seno para que quede un poquito más interactivo. Ok. Estas que están acá, ¿sí? Son los quistes simples y son como una bombita de agua. Se denominan quistes simples porque cuando les hacemos ecografía, vemos que su contenido es completamente homogéneo. Por ecografía vamos a verlas completamente negras, y cuando ustedes les reporten un quiste simple en la ecografía, eso equivale a un BRAF 2, o sea, que no se asocia con algo maligno. Entonces hay pacientes que se alarman mucho porque les dicen, no, ¿cómo le parece que tengo 3 quistes? Qué horror, imagínense 3, es un cáncer. No, uno les explica que es un quiste simple y que eso no tiene absolutamente ningún riesgo, y por supuesto no necesitan biopsia. Hay algunos quistes que en su contenido tienen algo sólido, a esos los determinamos como quistes complejos, y cuando tienen un componente sólido en su interior sí tendríamos que hacerles una biopsia. Ok. Entonces ahí sí le indicaríamos y ahí sí le pondríamos un BIRAT más alto, en ese caso un BIRAT 4A. Tenemos otros nódulos que son benignos, como este de acá, por ejemplo. Ustedes van a ver que es un nódulo que es completamente redondo. Nosotros en la ecografía lo vemos muy bien definido. Por ecografía no le vemos una cosa que llama sombra acústica posterior, y nosotros podemos determinar que probablemente sea un fibroadenoma. Si yo le hago la biopsia a un nódulo de estos y reporta que es un fibroadenoma, pues el fibroadenoma no es cáncer y tampoco se va a transformar en un cáncer. Porque lo más frecuente es que a uno le digan, ah, tengo un fibroadenoma, no, sáquemelo, porque yo estoy segura que en algún momento ese nodulito se me va a convertir en un cáncer, entonces yo no quiero pasar por eso, por favor, sáqueme ese nodulito. Entonces, si ya tenemos la biopsia y dice que es un fibroadenoma y no hay atipias ni nada, pues no hay riesgo. Y existen otras lesiones que sí son muy sospechosas, en donde vamos a encontrar unos márgenes irregulares. Clínicamente nosotros vamos a tener
otros hallazgos asociados como la piel de naranja, retracciones, incluso a nivel del pezón como sangrados, algunas otras características clínicas que sí nos van a hacer enfocar un poco más en la patología maligna. A ellas, por supuesto, también les hacemos biopsia y dependiendo de lo que salga, pues va el tratamiento, que ya se vuelve un poco más serio. Pero esas Muy lesiones, bien, cuando nosotros le decimos que es benigna, es benigna. perfecto. Juan Pablo, ¿y de qué manera pueden influir los implantes mamarios para el autoexamen, ultrasonido, mamografía? No, realmente no es una situación que nos impida generar un buen diagnóstico en mama. Los implantes mamarios casi siempre, o por no decir que siempre, técnicamente se colocan por detrás del pectoral, ¿sí? En este caso les vuelvo a mostrar, el implante iría por detrás del pectoral o retroglandular. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación clínica o imagenológica del seno, eh, siempre queda como la prótesis por debajo de la glándula y por encima queda el tejido mamario, entonces nosotros podemos fácilmente con la palpación, con la ecografía, revisar que no haya nada para que no se nos escape. Diferente es que de pronto haya una mala técnica quirúrgica y hayan colocado una prótesis en medio de la glándula mamaria, detrás de la prótesis quede tejido mamario, que en ocasiones se ha visto, es muy poco frecuente, pero realmente no, las prótesis para nosotros no son un problema en cuanto al diagnóstico de cáncer. Perfecto. Juan Pablo, hemos notado que están apareciendo cada vez los casos de cáncer de mama en mujeres más jóvenes. ¿Esto es algo generalizado y por qué está sucediendo así? Sí, sí, lo hemos visto con mucha frecuencia. De hecho, aquí en Cali, con un grupo de colegas, estamos haciendo un estudio de cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. Es un fenómeno que se ha venido presentando en los últimos años. Tal vez ha estado siempre, pero antes, como tú sabes, no estaba tan bien hecho el reporte y el seguimiento de los casos de cáncer de mama. Sí es muy importante para nosotros diagnosticarlo porque esos tumores en las mujeres jóvenes tienden a ser muy agresivos y casi siempre cuando los detectamos están localmente avanzados también porque nosotros cuando llega una mujer joven a la consulta casi siempre nos enfocamos más en que la patología sea benigna que pensar en un cáncer. Incluso esa misma paciente cuando tiene 30 años se toca una bolita y dice, no, pues yo estoy joven, eso es para las viejitas, a mí no me va a dar. Entonces, ¿qué factores intervienen? En el tema de las mujeres jóvenes con cáncer de mama es muy importante la parte genética. Aquí sí la parte genética sí tiene una parte muy fuerte, una asociación mucho más alta, no solo del 15% como te hablaba antes, sino casi un 30% de esos tumores son genéticos. Incluso hay una recomendación que cualquier mujer menor de 40 años, nosotros tenemos que hacerles una prueba genómica de multigenes para poder evaluar si realmente tiene o no una patología hereditaria. ¿Qué otras cosas pueden influir? Factores epigenéticos que son una cantidad y todavía no podemos decir específicamente cuál, pero por supuesto que tienen que intervenir cuestiones como la alimentación, los malos estilos de vida saludable, la obesidad, incluso también razas, ¿no? Nosotros también hemos visto en raza negra un aumento de la incidencia en cáncer de mama en mujer joven, y otros factores que realmente son difíciles de encasillar porque pues son muy variados, ¿no? La epigenética pues es todo el ambiente, entonces cualquier cosa puede influir en la aparición de cáncer en mujer más joven, ¿no? Ok, nos pregunta la doctora Carolina Jasso, ¿por qué el cáncer en mujeres jóvenes es más agresivo? Bueno, precisamente porque es más frecuente dos subtipos histológicos que se llama triple negativo y HER2. Los triple negativos tienden a ir a crecer muy rápido y tienen índices de proliferación bastante altos. La mayoría son grado 2. Esto de los grados quiere decir que el tumor crece más rápido y tiene una posibilidad de propagarse de manera metastásica más rápido. Entonces, por eso son más agresivos, también los HER2, pero gracias a que se ha venido estudiando muy bien cada subtipo de cáncer,
ya tenemos casi que medicamentos específicos para cada enfermedad. Hace algunos años para los triple negativos prácticamente no había nada y eran unas quimioterapias estándares súper fuertes, pero las pacientes tenían la mortalidad muy alta. Últimamente han venido saliendo estudios en donde tenemos la terapia target, sobre todo para tumores HER2, que antes eran mortales. Ahorita realmente cuando sale un HER2 uno sabe que es agresivo, pero que el medicamento le va a funcionar también, que uno no se preocupa tanto. Entonces es muy agresivo en mujeres jóvenes porque se detecta también de manera tardía. Muchas, luego de que han ido a varios médicos a veces, y los médicos pensando que son jóvenes y no tienen cáncer, las devuelven para la casa diciéndoles que tranquilas, y a veces llegan un poco más avanzadas. Entre más avanzado esté el cáncer, pues es peor su pronóstico, sumado a que tienden a ser triple negativos y HER2. Perfecto. Ahora, Juan Pablo, con esta tendencia a aparecer en mujeres más jóvenes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacer ultrasonidos más temprano, mamografías más temprano? Porque yo cuando empecé a hablar de mamografía lo hacíamos a los 55 años. ¿Y ahora a qué edad? Sí, es una muy buena pregunta. En nuestro país, en Colombia, el ministerio tiene los lineamientos de que la mamografía sea a partir de los 50 años y cada 2 años. En Estados Unidos es a partir de los 45 y en muchos países de Europa a partir de los 40, precisamente intentando hacer un tamizaje más temprano para que no se nos queden por fuera esas mujeres jóvenes. Pero mira que nosotros muchas veces estamos encontrando que casi que el 30% de las pacientes están siendo diagnosticadas antes de los 40 años. Para ellas no tenemos tamizaje. Recordemos que esa palabra tamizaje es un grupo poblacional de mujeres sanas en donde nosotros las incluimos para realizar mamografía, y según las anormalidades de ese hallazgo nosotros hacemos otras cosas. Pero entonces estamos dejando por fuera a todas las pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Empezar ese autoexamen muy temprano, desde los 20 años. Si tienen un antecedente familiar muy fuerte o si tienen un antecedente personal muy fuerte, como ya tener una biopsia con atipia o incluso el antecedente personal de cáncer de otros tipos o de cáncer de mama, o tener una mutación genética, esas pacientes deben tener un seguimiento específico por un cirujano de seno, un mastólogo, desde una edad temprana, desde los 20, 25 años, porque nosotros muchas veces les hacemos seguimiento con resonancia, seguimiento con exámenes un poco más precisos. Incluso cuando el riesgo es demasiado alto, también les ofrecemos procedimientos profilácticos, cirugías profilácticas de mama, que se han vuelto también moda, y ahora también se nos ha vuelto un problema porque llegan las pacientes a la consulta y llegan y dicen, quíteme los senos. Y yo, ¿pero por qué? Porque qué miedo tener cáncer de mama. Tampoco funciona así. Cuando nosotros hacemos estas cirugías, que tampoco están exentas de riesgo y de hecho son cirugías bien complejas, las hacemos cuando tenemos en la mano un estudio genético que nos diga que efectivamente hay una mutación y que vale la pena hacérselo porque la paciente a lo largo de su vida va a tener cáncer de mama. Pero entonces tenemos que ser muy juiciosos con eso. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Nos pregunta Lina, tiene 25 años. ¿Se tiene que hacer ultrasonidos de control cada año para buscar este tipo de lesiones? No, mira, realmente si tiene 25 años y tiene prótesis mamaria, yo sí se lo recomendaría. ¿Sí? Cuando hay prótesis vale la pena porque alrededor de las prótesis pueden haber complicaciones, a veces quedan con seromas residuales, pero son cosas más de la prótesis. A los 25 años el riesgo es bajo, realmente, y solamente si tiene un factor de riesgo importante, hacer esas ecografías anuales. No se las recomiendo a todo el mundo porque cada que uno va, o cada que una mujer va a hacerse una ecografía, la ansiedad también es bien alta. Y hay gente que se hace ecografía cada 6 meses, cada mes, cada 2 meses, porque la cancerofobia es más de lo que realmente la paciente tiene. Entonces, si tiene 25 años sin factores de riesgo, solamente autoexamen. Muy bien. ¿Los implantes de mama aumentan el riesgo de cáncer de mama? De cáncer de mama específicamente no. Han reportado en los últimos años una enfermedad que se llama linfoma anaplásico de células T,
asociado al implante. Es muy infrecuente, realmente la incidencia es bastante baja, pero pues se ha asociado con implantes texturizados. Hay algunas alertas en FDA, algunas marcas, que cuando nosotros las detectamos en nuestras pacientes, en algunas ocasiones sí les recomendamos explantar. Yo no sé si en México también hubo muchos casos de implantes con PIP. Pocos con una marca, nada Ok. más. Sí, bueno, hay una marca específicamente que se llama PIP, que siempre que la detectamos nosotros tenemos que recomendar la extracción porque esa sí se asocia con rupturas muy fácilmente y también se ha asociado con linfoma anaplásico de células T, también una marca que se llama Allergan, otra eh, que se llama Serfin. Hay como 3 o 4 marcas de implantes que tienen una alerta en FDA, entonces se recomiendan que sean implantes lisos y que se tenga un seguimiento del implante, que se haga por lo menos cada año una ecografía y pues con eso estaría bien, pero que se asocie con cáncer de mama, ¿no? ¿Las mamografías frecuentes aumentan el riesgo de cáncer de mama? Esa es una muy buena pregunta porque en internet ha salido una cantidad de información falsa en donde dicen que el cáncer de mama lo producen son las mamografías, que porque la irradiación es altísima. Nosotros hicimos una comparación con el grupo de radiología y encontramos que si lo comparamos con una tomografía equivale como a 50 mamografías cuando vamos a la dosis de radiación. Entonces, si a ti te hacen una mamografía, eso no te va a condenar a un cáncer, porque pues no. Y realmente una mujer, ¿cuántas mamografías le alcanzan a hacer en su vida? Si uno le hace una mamografía cada 2 años a partir de los 50, ¿cuántas le alcanzas a hacer? Como para 10. que sea un riesgo muy alto. Siempre hay un poco de radiación, eso sí es cierto, la mamografía irradia un poco si lo comparamos con la ecografía que no tiene nada de radiación, pero es una radiación mínima y cada vez los equipos de mamografía están vigilados para que no tengan una dosis de radiación tan alta. De pronto los primeros estudios que no eran digitales, sí eran un poco más, tenían una dosis de radiación más alta, pero los que tenemos hoy en día son muy seguros. Perfecto. ¿Y qué me cuentas acerca de los marcadores tumorales? ¿Hay marcadores tumorales que se puedan hacer con alguna frecuencia, como screening? ¿En quiénes se haría? ¿Cada cuándo? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, en cuanto a cáncer de mama, sí existe un marcador tumoral para cáncer de mama. No lo recomendamos como screening, realmente es un marcador muy inespecífico, con una sensibilidad de especificidad bastante baja. Sí lo podemos utilizar en pacientes que han tenido una enfermedad localmente avanzada y se encuentran en remisión para hacer seguimiento y si vemos un valor excesivamente alto, de pronto realizar estudios de extensión en ese momento. Pero que nosotros de rutina a una paciente que no tenga cáncer o asintomática le estemos haciendo un antígeno para cáncer de mama para evaluar si tiene o no tiene, no, porque hay mucho falso positivo. También me llegan muchos pacientes a la consulta con su antígeno para cáncer de mama ligeramente elevado o elevado y realmente no tiene absolutamente nada. Pero esa paciente luego de que se hace ese examen y le sale elevado, No, se pues va ya a quedar con imagino. eso en la cabeza y quitarle eso en mente es muy difícil. Entonces, no se recomienda hacer estudios que realmente no están indicados porque lo que generan es confusión. Muy bien. Ahora, en el tema de diagnóstico, Juan Pablo, ¿en qué momento estamos diagnosticando la enfermedad? ¿Un momento temprano, medianamente avanzado, muy avanzado? ¿Cómo estamos actualmente? Mira, Víctor, íbamos muy bien, ¿sí? Antes de la pandemia, en toda Latinoamérica estuve revisando esos datos. Estábamos mejorando mucho la cobertura de mamografías, el tamizaje estaba bien. Nosotros siempre hemos tenido, en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que ellos tenían una tasa de diagnóstico inicial de localmente avanzado muy baja y nosotros la teníamos muy alta. Entonces nosotros tuvimos una época en donde el 70% de nuestras pacientes eran estadios localmente avanzados, mientras que en Estados Unidos los localmente avanzados eran el 20, el 30%.
Con todo esto de estrategias de detección temprana habíamos mejorado mucho. En Colombia hemos llegado a tener un 40% de localmente avanzados cuando veníamos de 70%. Y por supuesto que eso en mejora de la mortalidad es impresionante. Pero Claro. ahorita que vino la pandemia, ha cambiado nuevamente a volverse a invertir el tema de tener nuevamente localmente avanzado más frecuente que temprano. ¿Y eso por qué se dio? Pues porque cuando estábamos en pandemia, en los picos más altos, las cuarentenas no dejaban pues a las pacientes ir a sus controles. Muchas veces tenían el síntoma, pero preferían quedarse en la casa porque le tenían más miedo al virus que al cáncer. Y están llegando en estadios localmente avanzados. Muchas también están llegando ya en metastásico. Y ha sido pues realmente muy difícil. Si a esto de la pandemia le sumamos también las protestas que han habido en diferentes países de Latinoamérica, pues mucho peor, porque entonces esto además trae dificultades económicas, de desplazamiento, los bloqueos, una cantidad de problemas y de limitantes para los pacientes y para nosotros como médicos darles el mejor tratamiento. Entonces sí, definitivamente la pandemia afectó para mal esa estadística que estábamos mejorando. Qué pena. Nos pregunta Tefi que no alcanzó a escuchar bien qué dijiste de los implantes Allergan, que ella los tiene desde hace 2 años, que si lo podrías repetir, por favor. Bueno, los Allergan hay que mirar si son texturizados o lisos. Primero quiero decir que era una marca muy buena, ¿sí? Es una marca fina, no es que el cirujano plástico que puso unos implantes Allergan los puso por ahorrar o porque fueran unos implantes ordinarios y baratos, no. Hace algunos años salió la alerta porque se encontraron una asociación de linfoma anaplásico con los texturizados de Allergan. Son casos muy esporádicos. No quiero que se vayan pensando que todas las prótesis Allergan producen cáncer de mama, ¿no? Sí se han presentado algunos casos y fue más frecuente en los que fueron texturizados de Allergan. Es muy importante si tiene esa marca que acuda donde su médico, donde su cirujano, que realicen una ecografía, que revisen el lote del implante, que revisen además del volumen del implante, si era texturizado o liso. Si son lisos realmente no hay problema, si son texturizados hay que mirar si se recomienda el cambio o en caso de no realizar cambio hacer ecografías periódicas. Muy bien. Te comparto un comentario de Kiyoyana y te hago una pregunta. Dice Kiyoyana, la pandemia y el paro han limitado tanto que no he podido operarme y retirarme estas prótesis que cada día me duelen más. Y yo te pregunto, ¿el cáncer duele? Porque las mujeres a veces, sobre todo las mujeres jóvenes, les duele el pecho y dice, doctor, tengo miedo de que sea cáncer. Sí, mira, habitualmente no duele, ¿sí? Y eso es malo para nosotros. Si el cáncer doliera desde el principio sería un síntoma súper rápido y nosotros podríamos detectarlo muy a tiempo. Pasa mucho con las pacientes de más edad, que ellas ni se miran, ni se tocan los senos, ni tienen quien les toque los senos. Cuando lo, También. cuando lo detectan, como no les duele, pues por lo general ya está grande. Tampoco el hecho de que duela excluye el hecho de que sea un cáncer de mama. Entonces, si presentan dolor y el dolor es persistente, casi siempre es de origen osteomuscular, muchas veces por brasieres inadecuados, a veces es porque las prótesis son más grandes de lo que su cuerpo puede soportar y por muchas circunstancias se produce la mastalgia o el dolor mamario y no es tan habitual que sea cáncer, pero tampoco lo excluye. Siempre que hay dolor mamario, nosotros hacemos estudios, dependiendo de la edad. Si tienen menos de 35 años, les hacemos ecografía mamaria. Si tienen más de 35 años, les pedimos mamografía y eco. Y con esos estudios determinamos si definitivamente la paciente efectivamente no tiene nada físico que sea peligroso y representativo del dolor. Y pues la tranquilizamos. Muchas veces con tranquilizarla a la paciente y decirle, mire, el dolor tranquila, no se asocia con cáncer, cambiando el brasier, por lo general eso mejora. Y lo de la pregunta de la paciente, yo creo que ya va más a un tema que está muy de moda y es frecuente, que es el síndrome de Asia, no sé si has escuchado de él. No.
es un síndrome que se da en un porcentaje pequeño de pacientes que tienen implantes, pero es como una enfermedad autoinmune asociada al implante. También se llama el síndrome del implante enfermo. Y es que las pacientes empiezan a sentir una cantidad de síntomas y parece ser que luego de descartar enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis y una cantidad de enfermedades incluso pues también psiquiátricas, en algunas ocasiones casi que lo único que queda de descarte es los implantes. En ese caso y cuando está indicado hacemos explantación en bloque y las pacientes cuando tenían el síndrome de ACE, realmente sí lo tenían, mejoran una cantidad de síntomas. Mejoran los dolores articulares, mejoran la fatiga, mejoran incluso casos de depresión y ansiedad, dolores mamarios recurrentes y persistentes. Entonces, bueno, lo importante es que siempre que tengan alguna duda con respecto a sus senos, a sus implantes, a lo que sea, pues acudan con el especialista. Muy bien, nos dan las gracias por la aclaración del implante de Allergan. Nos preguntan qué tipo de sostén de brasier sería el más adecuado. Bueno, esto no les va a gustar porque el más adecuado es el que más les gusta a las mujeres. O sea, uno les dice, mire, el mejor es el que utilizan para atletismo, que es un brasier apretado, por detrás tiene como una X, pero aplana los senos y los aplasta. Entonces llegan las pacientes y dicen, no, yo eso no me lo voy a poner, eso no horma, yo tengo que ir a la oficina, yo tengo que verme elegante, yo necesito una copa, necesito una varilla, que me descote, que me proyecte los senos bien bonitos. Pero ¿qué les digo? Eso duele, ¿sí? Entonces ahí se aplica el dicho de la belleza duele. Entonces llegan a la consulta y dicen, no, es que no soporto el dolor en las mamas, y llegan con un brasier así súper apretado con las copas. Y uno les dice, si quiere que le quite el dolor, utilice este brasier deportivo para atletismo, úselo día y noche y verá que se le quita. Entonces salen, no, pero doctor, mándeme un medicamento, usted es que no me manda nada, ¿cómo así que cambiar un brasier y ya? Y cuando lo hacen juiciosamente, mejora. Pero eso es una tarea perdida, uno siempre se los dicen y siempre de todas maneras van y se ponen su brasier con copas, varillas y lo más apretado que puedan. Bien, Gloa Costa P, gracias doctor Molina por despejar tantas dudas que existen en esta enfermedad. Sí, de acuerdo con usted. Una pregunta, te voy a poner, bueno, ¿qué nos dice la doctora Ana María Fidalgo? Excelente mastólogo y colega. Muchas gracias. Una pregunta que espero no ponerte en aprietos, Juan Pablo, pero ¿hasta qué punto el medio ambiente, los cambios en el medio ambiente, la contaminación, los plásticos, los factores que nos pueden provocar alteraciones en la producción hormonal, como los plásticos que contaminan, pueden ser una causa de este incremento que hemos visto en los últimos años en el cáncer de mama? Pues mira, Víctor, lo que sí podemos decir rotundamente es que sí se asocia con cáncer todo eso que mencionas, con cáncer en general. Cuando vamos específicamente a cáncer de mama, pues no hay un estudio que yo te diga, no, mira, sí, hay un estudio publicado en tal parte que diga que efectivamente la contaminación aumentó en tal porcentaje el cáncer de mama. No lo podemos decir, pero todos sabemos que está relacionado y eso tiene que ver con los cambios epigenéticos del cáncer, que es una cantidad de cosas que tenemos en el ambiente que tienen que ver con la alimentación, la calidad del aire, el agua que consumimos, el sedentarismo, todo eso se une y nos representa para nosotros un riesgo aumentado de cáncer. Ok. Ahora, Juan Pablo, si en un momento dado tenemos la desgracia de que una persona cercana, una familiar o la mujer misma se detecta cáncer de mama, ¿qué podrías decirle en ese momento? ¿Tiene que tener mucho temor, mucha esperanza, balance? ¿Cómo le platicas a ella? ¿Cómo inicias esa charla con ella? Mira, lo primero es que como sabemos tanto de la enfermedad hoy en día y podemos categorizarla en los diferentes grupos y cada grupo tiene un tratamiento específico y por lo general son muy efectivos, lo primero que les decimos es que al hablar de cáncer de mama nosotros le queremos quitar como esa etiqueta de que cáncer es igual a muerte.
Entonces, lo primero es que el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente. Como les decía, si a una de cada 8 le puede dar, es muy frecuente. Lo primero que dice una paciente cuando tiene cáncer es: ¿por qué seré tan de malas? ¿Por qué a mí? Y es que, pues, en una lotería en donde solamente 8 boletos se compran y uno solo se lo gana, es fácil. Y les decimos que es una enfermedad como cualquier otra. Yo les puedo decir que puede ser como una enfermedad como la diabetes, como una hipertensión, que si usted se la cuida y se la trata como debe ser, pues usted va a tener una supervivencia muy buena. Y puede ser que usted se muera de viejo y no de la enfermedad propiamente. Entonces, sí, hoy en día el mejor pronóstico para nuestras pacientes y sobre todo si son detectadas de manera temprana, ¿no? Así es que se mejora Claro. su pronóstico. Te saluda Mario Jiménez, excelente, el mejor, el doctor Efrén Bolívar. Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches, Efrén. Ana María Fidalgo también nos saluda, buenas noches. Nuestra amiga María Fernanda, dermatóloga, excelente tema, sí, de acuerdo. Ahora, en una situación un poquito diferente, ahora que la mujer está posponiendo tanto el embarazo y en muchas ocasiones no se embaraza, ¿eso cambia el perfil de riesgo para cáncer de mama y cambia de alguna manera el cuidado, la vigilancia que debe hacerse? Pues mira, dentro de los factores de riesgo está la nuliparidad. Entonces, ahora en nuestro medio es más frecuente que los pacientes no tengan hijos o si tienen que tengan uno solo. Entonces, ¿por qué puede ser un factor de riesgo ese de no tener hijos? Porque cada que la paciente tiene hijos, cambia el tema hormonal, ¿sí? Aumenta más la progesterona, disminuye un poco los estrógenos y cambia ese perfil y luego llega un proceso de lactancia que también decimos que puede tener un efecto protector. Entonces realmente durante todo ese proceso, la paciente que no tiene hijos, pues está tal vez perdiendo el beneficio de lo que le podría dar el tema de no tener tanta exposición hormonal con sus embarazos y el tema de la lactancia, que no la tendría. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Es el mundo de hoy, cada vez vamos a tener menos familias grandes como las que teníamos antes, cada vez las familias son más pequeñas o no quieren tener. Entonces, pues tampoco es que si no tienen hijos están condenadas a un cáncer de mama, pues eso no es cierto, pero pues estar haciéndose sus controles juiciosamente. Muy bien. ¿Existe algún mito urbano, alguna leyenda urbana que quisieras platicarnos y descartar para ayudarnos en este tema? Bueno, hay mitos, hay muchos. Por ejemplo, el desodorante. Entonces dicen, no, es que yo no me volví a echar desodorante porque pues eso es lo que da cáncer de mama. Y pues eso es un problema también. Entonces llega la señora oliendo horrible y entonces dice, no, nadie se me quiere acercar pues porque, pero a ver, eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna comprobación científica que el aluminio del desodorante, no, que eso es un cuento. También dicen que el brasier con varilla produce cáncer de mama. No, lo que produce es dolor mamario, pero como tal un cáncer no. Lo de la leche pues la volvieron lo peor de la vida. Los estudios que se han hecho demuestran pues que no, realmente no hay una asociación entre cáncer de mama y consumir leche. Lo que sí es que pues no se digiere muy bien, pero más que todo es por el tema de la lactosa y eso, pero no tiene tanto que ver con cáncer. El tema de la carne sí se ha asociado con algunos tipos de cáncer, pero no tanto de mama, sino más como cáncer de colon y en personas que consumen bastante, o sea, creo que son 250 gramos o más al día para que sea un factor de riesgo. Entonces realmente pues hay muchas cosas que uno escucha y que uno lee y que realmente no tiene ningún sustento. Muy bien. El doctor Efrén nos dice, el doctor Molina es el mejor mastólogo del Valle del Cauca, Colombia, Caribe. ¿Eh? Mira, El nada, capo. el doctor Efren siempre me mete a sabotear los envíos de todo el mundo. Es un colega muy querido, es venezolano y vive en Colombia, es mastólogo también.
Entonces, cuando él hace sus envíos, yo pongo que es el mejor de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, y molestamos con eso, pero no, no. Ana María también te saluda a nivel internacional, nacional, el mejor. También nos saluda Luz Sardo, Yamina desde Venezuela. Michelita, ¿los anticonceptivos hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama? No, pues lo habíamos mencionado anteriormente, que no, realmente no hay un estudio que lo demuestre y que sí recomendamos unos métodos que no tengan una carga hormonal tan fuerte, pero pues realmente no hay una solución tan alta. Sí. Daniela también te manda saludos, el mejor del mundo mundial. Nos dice aquí, paciente de 38 años, 3 partos, último parto hace 2 años, con un nódulo de 5 milímetros por ecografía, en cuadrante superior externo de la mama izquierda, con mucho dolor. ¿Se debería realizar una biopsia? Sí, sí, claro. Mira, ante una duda con un nódulo mamario, y si tiene algún riesgo o si tiene alguna alteración mamográfica o ecográfica, pues tenemos que hacer biopsia, por supuesto. Es la única manera de garantizarle al paciente que es o no es cáncer. Muy bien. Juan Pablo, una paciente que tiene una bolita y pues generalmente va con su ginecólogo. ¿Debería ir con un ginecólogo por esa bolita mamaria o ir directamente con un mastólogo o oncólogo? ¿O cómo es que ustedes lo manejan en Colombia? Depende de la región donde estén. ¿Sí? Si en su ciudad está disponible el mastólogo, el subespecialista, pues yo diría que acudir de una vez al mastólogo. Si no está disponible o es difícil el recurso en su región, pues pueden ir al ginecólogo, al cirujano general también. Y recordar lo que les decía ahorita, el 80% de los nódulos mamarios son benignos, entonces no alarmarse tanto por eso, consultar tranquilamente y ya que su especialista y su médico le descarte o le confirme si tiene o no la enfermedad. Sí. Nos pregunta nuevamente del consumo de la carne de res. Sí, no, para cáncer de mama realmente no hay un estudio que nos diga que hay una asociación. Les comentaba aquí un poco para otros tipos de cáncer como el cáncer de colon, pero a porciones altas, ¿no? Realmente comer Sí. balanceado es lo que recomendamos. No podemos decirles a las pacientes, vea, usted tiene que suprimir por completo tal alimento. Sí sabemos que Muy el bien. azúcar refinada sí se asocia con diferentes procesos en cáncer, en diferentes niveles, y aparte que produce obesidad y la obesidad sí aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, estilos de vida saludable, comer balanceado y llevar una vida pues sana, ¿sí? Eso es lo más importante. Muy bien, Yuri Vélez te da las gracias. Tengo más tranquilidad en mi vida gracias a Dios por un ser como usted. Ahora, medidas preventivas. Es difícil de prevenir, lo que te decía, la Sí. palabra prevención difícil, pero siempre recomendamos ejercicio, mantener un peso ideal, comer balanceado y es súper importante ser feliz. La Ser depresión, feliz. la depresión sabemos que disminuye las defensas, el sistema inmunológico y un sistema inmunológico debilitado pues favorece no solo infecciones sino al cáncer. Entonces es muy importante procurar ser felices, estar tranquilos, tener tranquilidad. Hay muchas cosas que funcionan bastante bien para la ansiedad como la meditación, el yoga, otras cosas que no son farmacológicas y son bastante buenas y positivas para nuestra vida. Muy bien, muy bien. Nos dan las gracias por tus respuestas. Nos quedan 5 minutos aproximadamente. Juan Pablo, ¿hay alguna pregunta que se me haya pasado y que debería hacerte? No, yo creo que hemos abarcado, es que es un tema muy amplio, aquí nos podríamos quedar días enteros. Sí, Y sí, sí. no, pues más bien recojamos preguntas en las diferentes plataformas de segunda opinión y si surgen muchas las vamos a ir respondiendo o hacemos otro en vivo. Perfecto. Nos preguntan, en el caso de los hombres, ¿los factores de riesgo son similares? Es muy infrecuente, sí es importante que sepamos que existe la enfermedad en los hombres, pero cuando vamos a incidencias
En cáncer de mama en Colombia la incidencia es de 48 por cada 100.000. Por ejemplo, en México la incidencia en cáncer de mama no es tan alta, es de 30, 35 por cada 100.000 habitantes, pero la de hombres no llega a ser ni uno por cada 100.000. Entonces realmente tampoco vale la pena como hacer tamizaje, así como hacemos tamizaje en mujeres, tamizaje en hombres, realmente no. Pero sí saber que nosotros como hombres, si tenemos una masa en el seno o algo extraño, también tenemos que consultar. No tanto como Perfecto. hacernos autoexamen y mamografías y una cantidad de cosas, pero sí consultar si tenemos algún signo. Muy bien. Muy bien. En caso de que una mujer haya tenido mamá o hermana con cáncer de mama, y vamos a pensar que apareció a los 45 años, ¿en qué momento iniciar la revisión, el screening en la paciente? Se recomienda 10 años antes del 10 años antes. diagnóstico del familiar más cercano. Entonces, si a la mamá le dio a los 45, desde los 35 años, hacer el examen. Ahí hay que evaluar y hay que mirar si tenemos acompañamiento con consejería genética, si son muy fuertes esos antecedentes familiares, deberíamos hacer una prueba genómica. Y en el caso de tener una prueba genómica con un oncogen, sobre todo en BRCA alterado, entonces en ese caso sí podríamos hacer una cirugía profiláctica. Eso es como en los pocos casos en donde yo sí puedo decir que hay prevención de cáncer de mama. Si yo detecto una mutación y hago una cirugía profiláctica. En el resto del panorama estamos hablando de detección temprana. Muy bien, muy bien. Parece que no tenemos más preguntas de momento. Nos faltan unos 3, 4 minutos. Juan Pablo, yo quisiera pedirte si nos hicieras favor de dejarnos un mensaje final que pudiéramos llevarnos a casa y que pudiéramos transmitir a nuestras amigas, familiares, pacientes. Sí, bueno, no. Lo primero es que cáncer no es igual a muerte. Eso sí Perfecto. está muy claro. Y menos cuando hablamos de cáncer de mama y otros tipos como el cáncer de tiroides o el cáncer vasocelular de piel y eso. Porque esa asociación nos hace mucho daño. Y cuando pensamos que es así una enfermedad catastrófica, nos lleva a depresión y eso como que no nos deja llevar bien nuestros tratamientos. Es muy importante el mensaje de la detección temprana, acudir a tiempo, que no les dé pereza consultar, que no les dé miedo y si tienen demasiado pudor, que lo intenten dejar al lado, porque pues aquí estamos una cantidad de profesionales pues siempre dispuestas a ayudarles. Que recuerden que los médicos estamos en pro de que la vida de nuestros pacientes siga adelante y no lo contrario. Muchas veces uno cuando les dice que deben ir a quimioterapia o algún tratamiento que es fuerte, lo miran a uno como si fuera enemigo de la paciente, ¿cómo así? Que la cirugía, que el veneno. Pero todo lo que hacemos nosotros es en pro del paciente. Entonces, consultar a tiempo. Las mujeres son súper importantes, son las más importantes en el mundo, en nuestro medio. Todos tenemos una mujer que queremos mucho, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellas y si tienen algún signo, algún síntoma, pues consultar a tiempo. Esa es la clave, consultar a tiempo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. No, Te agradezco de manera personal, también a nombre de todos los colegas, de todos los amigos de la plataforma educativa Segunda Opinión, y a nombre de todas las personas que hoy han estado con nosotros y de muchas y muchas y muchas más que en los próximos días van a poder ver este video en diferentes plataformas de redes sociales. Víctor, muchas gracias y a la orden siempre y felicitaciones por esta iniciativa de Segunda Opinión. Estoy seguro que ha impactado en muchas personas, ha ayudado también a disminuir la ansiedad de tener una cantidad de dudas y no saber a quién preguntarle y bueno, muchas gracias y qué bueno ser parte de esto. Gracias a ti, Lina también te da las gracias, Marta Carvajal acá desde México, desde Toluca, excelente entrevista, muchas gracias, ella es paciente. Gara, muchas gracias, Francisco Delgado también, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto, amigas, amigos. Hasta luego. Hasta pronto, Gracias. chao. Chao.